Un poquito para ponerlos en tema, yo soy bioquímica, la jefa del servicio del Hospital Materno-Infantil, la derecha, Materno-Infantil de aquí de Mar del Plata, soy inmunóloga clínica y lo que tiene relación con esto, hace 17 años fundamos en Mar del Plata el programa de autoproducción de alimentos orgánicos, que tenemos 140 huertas orgánicas con 5 ferias verdes funcionando permanentemente en la ciudad. Trabajamos con 5 ingenieros agrónomos. Y para completar la parte del programa de autoproducción de alimentos, fundamos en la Universidad de Mar del Plata la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que al ser cátedra libre tiene acceso al público en general, no es para médicos, no es para profesionales, es para público en general, y hay 23 cátedras libres en todo el país, que son las que enseñan a la gente la cultura del agua, la cultura de los agrotóxicos. ¿Por qué tenemos que denunciar los agrotóxicos? ¿Por qué estamos tratando de que no se nos fumigue encima, que no fumiguen a las escuelas? Bueno, es un movimiento de años de trabajo que está empezando a dar sus frutos. Yo voy a hablar de el intestino. ¿Qué pasa en el intestino, sobre todo con el consumo de agua no potable? ¿Y qué pasa con los agrotóxicos? Los agrotóxicos impactan en el intestino, modificando la microbiota intestinal y llevando a cáncer, aborto, leucemia, etcétera, hipotiroidismo y todo lo que ustedes quieran. Todas las enfermedades se generan en el intestino. Nuestro intestino es el segundo cerebro y hay una comunicación, un eje cerebro-intestino en una comunicación bidireccional permanente. ¿Cómo es la distribución del ecosistema intestinal? En el momento del nacimiento, la boca, el esófago, y el esófago están prácticamente estériles y el estómago, y la microbiota intestinal empieza a formarse en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Cuál es el número? Son 100 trillones de bacterias, el número y la variedad aumentan exponencialmente desde el extremo proximal al distal, o sea, desde la boca hasta el colon, de tal manera que en el colon la microbiota intestinal pesa 2,5 kilogramos. O sea que es un verdadero órgano que fisiológicamente se incluye dentro de todo el organismo, como un órgano aparte, su funcionalidad. Es más, le digo, hace 5 años había unos 300 estudios sobre microbiota intestinal. Este año hubo 14.000 estudios, obviamente de referato y de revistas internacionales de gran valor, por la importancia que está tomando la microbiota intestinal, no en su homeostasis, sino en su disbiosis. Cuando esa microbiota intestinal se desequilibra, produce enfermedades, sobre todo con componentes del sistema nervioso central, autismo, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, autoinmunidad, enfermedad celíaca, hipotiroidismo, cardiopatías y todo lo demás que quiera. Bien, entonces este ecosistema intestinal lo podemos definir como microbioma, que sería el número total de microorganismos, y lo que importa es esa cantidad de microorganismos que ingresa al intestino, ingresa con una información genética de 3 millones de genes, mientras que la información genética de nuestras células es de 23.000 genes. O sea que si nosotros lo analizamos desde el punto de vista genético, somos mucho más bacteria que humanos. 3 millones de genes frente a 23.000 genes. Esos genes microbianos ejercen un efecto poderosísimo, sobre todo en la aparición de ciertas enfermedades. Fíjense, el microbioma sería el número total de microorganismos y su material genético, y la microbiota sería la población microbiana presente en los distintos ecosistemas del cuerpo.
En la boca tenemos un ecosistema, en el estómago tenemos otro, en el intestino delgado tenemos otro, en el intestino grueso tenemos otro. Entonces, cerebro e intestino se encuentran crucialmente vinculados. Las bacterias influyen en la conducta, el pensamiento y el estado anímico de las personas. La dieta cumple un papel importantísimo, sobre todo en la definición y en la composición de la microbiota. De la microbiota para saber, no es el tema de hoy, pero es otra charla que yo doy, el análisis para saber qué bacterias componen la microbiota cuali y cuantitativamente se hace por las nuevas técnicas de biología molecular de replicación en cadena de la polimerasa. Los metabolitos producidos por las bacterias que entran al torrente sanguíneo por la circulación enterohepática, muchos de ellos tienen efectos neuroactivos, o sea que impactan directamente al cerebro. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son las situaciones en las cuales se produce un profundo efecto sobre el microbioma? Uso indiscriminado de antibióticos. Los antibióticos matan el germen patógeno y producen la disbiosis, la disbacteriosis. La vacunación también ejerce el mismo efecto y sobre todo cambios sustanciales en la dieta. Entonces, nuestro enterocito está cubierto por una mucosa. Esa mucosa va desde la boca hasta el colon como si fuera un guante. Nosotros podemos tirar del recto y sacar absolutamente toda la mucosa. Esa mucosa está relacionada absolutamente por el tejido, por el MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas. Linfocitos T, linfocitos B, citoquinas, que son proteínas que producen la información de célula a célula. Entonces, si esa mucosa del intestino está sana, tenemos una situación de homeostasis. Normalmente nosotros tenemos una exposición antigénica continua, permanente, durante todo el día. Antígenos heterólogos, enterobacterias, alimentos diarios, más de 3.000 antígenos, antígenos ambientales, pólenes y tóxicos. Por suerte, nuestro sistema inmunológico tiene un sistema de defensa especial que asegura una falta de respuesta a esos antígenos, y es la tolerancia inmunitaria que la pone en funcionamiento los linfocitos T regulatorios. Cuando esos linfocitos T regulatorios no existen, aparece, por ejemplo, la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias intestinales. Y también ejerce protección contra microorganismos patógenos, o sea, realizando una respuesta inmunogénica in situ. ¿Cuáles son los componentes de la barrera mucosa que nos defienden de esta avalancha de gérmenes que nos viene con un consumo de agua no potable? La acidez gástrica, la peristalsis, la renovación celular, la capa de mucus, el buen funcionamiento de la válvula ileocecal, pero fundamentalmente que haya una flora bacteriana normal que nos defiende del patógeno. Esa flora bacteriana normal, ¿qué es lo que hace? Se fija al enterocito, ocupando el lugar del patógeno, de tal manera que el patógeno no tiene lugar en la capa de mucus. Y los inmunológicos serían los linfocitos intraepiteliales, que son los que producen, o sea, cuantificándolos, por ejemplo, en una biopsia de celiaquía, nosotros podemos saber que en la celiaquía hay un estado de inflamación crónico permanente por el conteo de los linfocitos intraepiteliales. Lo mismo podemos hacer en una diarrea crónica que lleva más de 15 días de evolución. Entonces, linfocitos intraepiteliales, linfocitos T, linfocitos B, y lo que dijimos hoy, el MALT, o sea, el tejido linfoide asociado a mucosas, que es el que se comunica desde la boca hasta la vagina. La IgA secretora, que se segrega en el intestino, IgM, IgA, IgE, IgE relacionada especialmente a los procesos alérgicos y antiparasitarios,
Y después las citoquinas, el factor de crecimiento, el interferón, el TG-beta, el TNF-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 15, la interleuquina 6. Mi especialidad es la celiaquía, por eso les acoto con esa patología. La interleuquina 15 ha sido investigada ahora últimamente, hace unos menos de 6 meses, como la citoquina más importante en el desencadenamiento de la enfermedad celíaca. Bien, entonces, en este ecosistema intestinal, todos los vertebrados viven en una asociación simbiótica con una compleja población de microorganismos que es el ecosistema intestinal. ¿Qué función cumple? Controla fisiología, nutrición, actividad metabólica y protección del tracto gastrointestinal. Tiene una localización geográfica definida y estable en el tiempo. Es lo que llamamos la diarrea del viajero. Yo siempre recibo en el laboratorio gente que viene de Brasil, ni hablemos de México, con el problema de las excretas que tiene México, y vienen contaminados. ¿Por qué? Porque su organismo genéticamente no reconoce la microbiota del lugar. Y le dan un antibiótico, otro antibiótico, 3 antibióticos, 4 antibióticos, y eso vuelve a su lugar de origen. La microbiota reconoce su lugar de origen y se autoriza. Bien, y la función varía según el segmento del tracto gastrointestinal que ocupen. No es lo mismo la función de la microbiota del estómago que la microbiota del recto. Fundamentalmente, resistencia a las infecciones. Esta microbiota sana, homeostática, es la que necesitamos tener en el organismo. Tiene como función entrenar al sistema inmunológico para que tolere y resista una amplia gama de agentes potencialmente patógenos. Por día consumimos 3.000 antígenos capaces de desencadenar una reacción anafiláctica. Si falla si el sistema inmunológico está funcionando bien, no pasa nada. Si el sistema inmunológico no está funcionando bien, las personas vulnerables, siempre son los más pobres, obviamente, desarrollan asma, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, alergias alimentarias, cuadros depresivos y autismo. Todo esto lo vemos en una salita de atención primaria de la salud y lo vemos yo en el hospital. Cómo llegan con las reacciones alérgicas, cómo llegan con la diarrea, cómo llegan con el autismo. Bien, patologías cuya causa fundamental es la alteración de la integridad de las mucosas. Si la mucosa está intacta y el sistema inmune está funcionando bien, no pasa nada. Si la mucosa está alterada, ¿qué es lo que produce el sobrecrecimiento bacteriano que se produce cuando hay ingesta de agua no potable? Aumenta la permeabilidad entre los enterocitos. Los enterocitos que están pegados así se separan y la tight junction, o sea, la distancia que hay entre enterocito y enterocito aumenta y ahí pasa todo. Los antígenos alimentarios, los poros, los gérmenes. Entonces, si la mucosa está alterada, puede haber un desequilibrio interno, que es una infección, o un desequilibrio interno, que es el sobrecrecimiento bacteriano semi-intestino delgado. Entonces, en ese momento que aumenta la permeabilidad, hoy que hablábamos de que el intestino tiene una mucosa que le sirve de barrera entre el exterior y el interior, si esa mucosa está intacta, no pasa nada. Si esta mucosa está permeable, o sea, esos enterocitos no mantienen su pegamento y están separados, esa barrera supresora que nos separa del exterior se transforma en puerta inmunogénica y entra todo lo que no tiene que entrar. En este caso, la intolerancia alimentaria nos lleva a fenómenos de autoinmunidad. Entonces, lo bueno, como siempre, la lactancia materna, lo que voy a explicar a ustedes cuáles son los beneficios y después cuáles son las condiciones que
alteran el establecimiento de una microflora en el recién nacido, un tipo de nacimiento parto, cuando el niño pasa por el canal de parto, capta los lactobacilos, los difteroides, o una cesárea, un parto limpio, alimentación inicial, la teta o artificial, lugar de nacimiento, país industrial o país subdesarrollado. Entonces, en el ecosistema intestinal tenemos prebióticos, que son sustancias no digeribles que mejoran por competencia o actividad propia las defensas del huésped. Pero las que más nos interesan son los probióticos. Los probióticos son sustancias, microorganismos vivos que contribuyen a la estabilidad de las mucosas del huésped, ejerciendo una acción benéfica sobre la salud. Se unen al enterocito, colonizan el intestino, producen in situ vitamina B y vitamina K, son resistentes al ácido y a la bilis, producen sustancias antimicrobianas y generan efectos benéficos para la salud. Disbiosis sería entonces que el intestino contiene 100 millones de bacterias que forman la microflora natural, diferente de la microflora transitoria, constituida por aquellas bacterias que rompen el equilibrio produciendo enfermedad. En La Plata, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Biotecnologías de Alimentos, que pertenece a la Facultad de Bioquímica de la Universidad de La Plata, yo trabajo con ellos, hicieron un experimento dándole kefir, que ahora vamos a ver lo que es, a niños de 3 comedores escolares, y como conclusión vieron que las internaciones por gastroenteritis disminuían a la 1/5 parte, solamente con el kefir. ¿Qué es el kefir? Es una leche fermentada, artesanal, originada en el Cáucaso, es un probiótico natural multiespecie, es una comunidad ecológica compleja, formadas por bacterias ácido-lácticas, ácido-acéticas y levaduras, pero fíjense ustedes, inhibe selectivamente a la salmonella y a la leche, mata a la hierba intestinal. En Mar del Plata ellos me piden la caca de los chicos de Mar del Plata, porque en Mar del Plata tenemos un 80% de giardiasis intestinal. En barrios donde hay 7 veces más perros que niños. En el barrio Las Heras, por ejemplo, acá tenemos 7 veces más perros que niños. Y yo acabo de hacer un estudio ahora en otro barrio, en Nuevo Gol, de Toxocara canis, donde hice serología en suero de Toxocara canis con anticuerpos positivos. Saben que es una larva migrans que se deposita en la esclerótica del ojo. 4 chicos con ceguera, los chicos se tapan con los perros. La mamá los acuesta y dice ¡pum! Saltan todos los perros arriba. Eso lo vi yo, no me lo contaron. Entonces, actúa inhibiendo la giardia intestinalis y previene la multiplicación de la Escherichia coli 257 enterohemorrágica, causantes del síndrome en donde Mar del Plata tenemos entre 25 y 30 síndromes endémicos hemolíticos. Por la cantidad, piense que 2,5 millones de personas que comen hamburguesa. Bueno, seguimos. Esto es de muy bajo costo, yo lo quise implementar acá en Mar del Plata, fue imposible, ya tenía las escuelas, la heladera, toda la infraestructura me la trajeron desde La Plata, no pude conseguir leche líquida, me daban leche en polvo y con leche en polvo no se podía. ¿Por qué decíamos hoy que es importante la carga genética que incorporan los microbiomas? Actualmente la nutrición y la genética, un esfuerzo si se integra en lo que se llama genética nutricional. Hay una profunda interrelación entre la alimentación, la salud y los genes. Nutrigenómica es la influencia de los nutrientes en la expresión de los genes. Y
la nutrigenética y conocer la influencia de las variaciones genéticas en los nutrientes. Lo malo entonces del consumo de agua no potable es el sobrecrecimiento bacteriano. Es simple. Las causas pueden ser mecánicas, anatómicas y motoras, que no vamos a analizar hoy, inmunológicas, la falta de alguno de esos factores que vimos hoy, pero sobre todo el sobrecrecimiento bacteriano en casi toda Latinoamérica se produce por la sobrecarga bacteriana, el efecto depredador de los antibióticos, pero sobre todo la sobreingesta bacteriana por consumo de agua no potable. Los efectos son a nivel de la mucosa, lesión del esterocito, disminución de las disacaridasas que están en el ribete en cepillo, aumento de la presión osmótica y una diarrea que puede ser aguda, crónica, permanente. Inflamación, pérdida de proteínas y caca con sangre. Intraluminales, de conjugación de las sales biliares, mala absorción de grasas, siempre la diarrea es una esteatorrea. Ni les cuento si es un paciente celíaco o fibropístico que tiene diarrea. La esteatorrea es mucho más notable. Fermentación de ácidos grasos por exceso de hidratos de carbono que liberan hidrógeno a la respiración. Este test de hidrógeno es el que nos sirve para la cuantificación del sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo es la lesión en la mucosa? Fíjense, esta es una mucosa sana, las vellosidades intactas, la relación vellosidad-cripta más o menos de 3,7 a 1, y esto es un intestino chato. Solo cripta perdió absolutamente toda la vellosidad. La situación se complica no solamente en el intestino, sino también a distancia. Se producen hepatitis, problemas respiratorios, formación de complejos inmunes por esos antígenos y anticuerpos que andan dando vuelta, que producen vasculitis, artritis reumatoidea, dolores musculares, etcétera, sobre todo en los niños. Entonces, esto ha sido llamar enteropatía ambiental, enteropatía tropical o intestino del tercer mundo. Esto fue creado el nombre por Ulises Fagundes Neto, que es el jefe de la Universidad de San Pablo, de la carrera de medicina. Es un gastroenterólogo, pediatra, se formó acá en el Hospital Posadas y desarrolla su actividad en San Pablo, Brasil, lugar donde yo viajo a aprender un montón de cosas. Entonces, ¿qué es la enteropatía ambiental? Es una entidad fisiopatológica que va de leve a grave, afectando niños de bajo nivel socioeconómico, situación de promiscuidad, con elevada tasa de contaminación ambiental, ausencia de saneamiento precoz, destete precoz, ingestión alimentaria deficiente que produce diarrea crónica o diarrea precoz. Esto ya lo vimos. En el año, hace unos años, se descubrió que hay una disminución de la absorción de nutrientes en los habitantes del trópico, en lugares de mucho calor, donde no tienen consumo de agua no potable. Y después se descubrió que hay ya lo sabemos nosotros y ustedes más que yo, hay una relación inversa entre el ingreso per cápita y la permeabilidad intestinal. En niños de Guatemala, podemos extrapolarlo a todos los demás. A más plata, menos permeabilidad intestinal, menos enfermedad. A menos plata, más permeabilidad intestinal, más enfermedad. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano no es una enfermedad, es una contaminación intestinal causada por el medio ambiente. Por lo tanto, como decía el doctor Araceli Mayer, el Estado tiene que hacer cargo de la salud de la población. Beber agua contaminada contrae cólera, tífuras, diarrea, hepatitis, disentería. Lavarse los ojos produce tracoma y ceguera.
lavarse el cuerpo, enfermedades de la piel, y a ellos debemos sumarle las lesiones en columnas, pelvis, cabeza y cuello que sufren las mujeres y los niños que habitan los países en desarrollo y subdesarrollados porque caminan grandes distancias para buscar agua y cargan enormes recipientes. Esto sin irnos a otros países, acá a 30 cuadras y carga el agua. Bien. La superficie del intestino delgado normalmente es de 1.750.000. Cuando estamos en contacto con gérmenes, esa microvellosidad se transforma en un cilindro de pasaje de agua, proteínas, hidratos de carbono, todo lo que el niño, macronutrientes, micronutrientes, calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, todo lo que necesitan sus enzimas para funcionar y su organismo para crecer. Fíjense, se reduce a un área de 3.300. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? Sobre todo económicos. Porque si yo quiero llevar un niño de la villa a una nutrición equivalente a un niño de Estados Unidos o de Suecia o de Noruega, este niño, por su intestino que no está funcionando bien, tiene un aprovechamiento disminuido de los nutrientes. Por lo tanto, yo para llegar a una nutrición equivalente a un niño del primer mundo, necesito darle 3 o 4 veces más ingesta de alimentos. Esto es gasto económico. Sociales, afectación del rendimiento intelectual y físico. Nosotros sabemos que el cableado interneuronal se produce entre los 3 y los 6 años. Estas son las charlas de Abel Albino. Cuando ese cableado neuronal no se produce por desnutrición, no se recupera nunca más. Entonces tenemos el niño que no va a pasar de la escuela primaria. Efectos entonces: baja talla, trastorno digestivo, distensión abdominal, problemas respiratorios, espasmo, bajo peso, trastornos hematológicos, alergias, dolores articulares, cefaleas, fatiga. Desnutrido, calórico, proteico, por falta de proteínas, pero además se desnutre porque no los absorbe debido a su atrofia intestinal. Latinoamérica está enmarcada en el no reconocimiento de la ley. Nosotros sabemos que la enteropatía ambiental está presente entre nosotros. Por suerte, Mar del Plata ha mejorado bastante con el emisario submarino y con la puesta a punto de agua potable en los barrios, pero todavía recibimos en el hospital y en el laboratorio privado chicos con diarrea, siempre confinados a los barrios más pobres y a donde no tienen agua potable. Este es el estudio que se hace en Brasil para la cuantificación del sobrecrecimiento bacteriano. Se le da una fructosa, los gérmenes metabolizan esa fructosa y el producto final del metabolismo es el hidrógeno. Se cuantifica el hidrógeno liberado y ese hidrógeno liberado, que serían estos dos picos, es directamente proporcional al sobrecrecimiento bacteriano. Las características higiénicas de nuestro país: escasez de agua potable, escasez de excreta, la teoría de que es mejor darle comida que agua, cuando todos ustedes saben que el niño necesita agua potable para crecer, y la ausencia de la cultura del agua. Más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de al menos una enfermedad infecciosa desatendida, solo superada entre las enfermedades infecciosas por las respiratorias bajas, que se llevan siempre el primer puesto, el HIV y las enfermedades diarreicas. La carga de enfermedades en América Latina y en el Caribe es de 8,8%. Esta importante cifra se explica teniendo en cuenta que en el 2012, 40% de los aproximadamente 556 millones de habitantes de América Latina y el Caribe
vivían en condiciones de pobreza sin acceso al agua potable con un salario de $1 por día. Bueno, estos son datos del año 2012, es la mortalidad infantil en el conurbano. En Lanús del 5%, en José Cepaz 6%, en La Matanza 17%. Son municipios muy pobres y muy conflictuados desde lo político. La Matanza, Morón 17%, lo más importante es que son todos municipios sin agua potable. Cuenca, Matanza, Riachuelo, todos sabemos la historia desde la hija de Alto Garay, que La Plata desapareció, la cuenca Matanza-Río Riachuelo sigue igual, el 25% de los niños menores de 6 años están con niveles de plomo superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud, esto lo seguimos, y esto es una foto satelital que hace 4 o 5 años en Mar del Plata. Ustedes que entraron, esto que se ve acá es la avenida Constitución, la avenida de entrada. Esto es un desagüe de materia fecal, y la materia fecal en este momento, por el viento, va hacia el lado norte, pero también va hacia el lado sur, de tal manera que todas las aguas de Mar del Plata están contaminadas con Escherichia coli, fundamentalmente. Entonces, la persistencia de la enteropatía ambiental, como las ven ustedes en la atención primaria de la salud, en pediatría y en adultos, porque nos olvidamos siempre, el adulto tiene la misma diarrea que el niño. La persistencia de la enteropatía ambiental en nuestro medio es la consecuencia del fracaso de las políticas sociales y de los planes de salud. Muchas gracias, nada más.